artículo correspondido fue Risk Factors for Completer Suicide in the General Population, a Prospective Cohort Study of 242,952 people, de la revista Journal of Affective Disorders, en el año de publicación que fue 2021, y los autores implicados fueron Jean Nie, Adrien O'Neill, Bing Liao, Chun-Teo Liu, Daphne Ni y Jeffrey Wang. El estudio trató sobre identificar los factores asociados con las muertes por suicidios en la población general. Fue un estudio de corte retrospectivo, realizado en Estados Unidos con los datos del National Health Intervention Supers entre los años de 1997 y 2004, que se enlazaron con los registros nacionales de mortalidad. Con un seguimiento promedio de 6.3 años, la población fueron 242.952 adultos mayores de 18 años. Se dividieron en grupos según la exposición y las variables como el estado civil del tabaquismo, el consumo de alcohol, el índice de masa corporal, la actividad física, el estrés psicológico y las enfermedades crónicas. Incluyó a quienes pudieron enlazarse con el registro de mortalidad y se excluyó a quienes no tuvieron un enlace adecuado, además de un análisis de sensibilidad excluyendo muertes por los 2 primeros años. Para el análisis se calcularon años personas y se utilizaron un modelo de riesgo proporcional de Cox con H-ratios ajustados y ponderados. La variable dependiente fue la muerte por suicidios y la variable independiente fueron los diferentes factores sociodemográficos, conductuales, psicológicos y médicos evaluados al inicio. Analizando los resultados, los factores con los que se demostró una asociación estadísticamente significativa con un mayor riesgo de suicidio fueron las personas viudas, divorciados o separados o que nunca se han casado, fumar cigarrillo, haber consumido alcohol, tener estrés psicológico grave, tener enfisema, enfermedad hepática, enfermedad renal y cáncer. También se encontró un menor riesgo en las personas con sobrepeso, convirtiéndolos en un factor protector relativo, y no se halló relación con la educación, el ingreso o el tamaño de la familia. En este estudio se concluyó que los principales factores de riesgo para el suicidio fueron no estar casados, ya sea que nunca estuvieran casados, que estuvieran separados, viudos o divorciados, el consumo del tabaco y el alcohol, la presencia de estrés psicológico grave, que mostró la asociación más fuerte, y ciertas enfermedades crónicas como el enfisema, la enfermedad hepática, la enfermedad renal y el cáncer, mientras que el sobrepeso se asoció a un menor riesgo y a variables socioeconómicas como la educación, el ingreso o el tamaño familiar no tuvieron relación significativa. Estoy de acuerdo con esta conclusión porque coincide con lo reportado en la literatura, resalta el papel central de la salud mental, muestra la importancia de integrar tanto factores sociales y médicos en la prevención, y aunque el estudio presenta ciertas limitaciones, sus hallazgos son consistentes y refuerzan que el suicidio es un fenómeno multifactorial que requiere una abordaje integral. La siguiente pregunta es ¿por qué esto se podría considerar un estudio de cortes? Entonces, esto se podría considerar un estudio de cortes por varias razones. La primera es que estamos utilizando una medida que se llama Hazard Ratio. Eso solo se utiliza mera y exclusivamente cuando estamos hablando de un estudio de corte. Estamos comparando en este caso, y como lo debería ser una corte, una población, un grupo de personas donde están expuestas o no a factores de riesgo y se va a evaluar su incidencia a lo largo del tiempo. Podría realizar en Colombia. Y la respuesta es negativa, no se podría realizar en Colombia por lo siguiente, y es que este es un estudio en realidad retrospectivo y nosotros en Colombia no tenemos un organismo de gestión o ya sea público o privado que esté monitoreando estos factores de riesgo para poder replicar el estudio. Más bien, y pues sería la opción más viable en este caso, sería hacer un estudio prospectivo partiendo desde cero. Pues como lo había dicho anteriormente, no tenemos la capacidad ni los datos para llevar un récord de tiempo hasta ahora para ver si eso se ha afectado en Colombia. El artículo original fue un estudio de cohorte prospectivo que siguieron a más de 240.000 personas por 6 años para ver quiénes morían por suicidio y qué factores influían en eso. Si se hiciera en el modelo de casos y controles, los casos serían los 180 que murieron por suicidio y los controles serían personas que no murieron de la misma población emparejadas por edad o sexo, por ejemplo, para que sean comparables. En vez de esperar años, se hace una mirada retrospectiva en sus registros para ver si habían estado expuestos a factores de riesgo como fumar, beber, ser soltero o tener enfermedades crónicas. La diferencia está en la medida de asociación, puesto que la cohorte usa hazard ratios que miden el riesgo en el tiempo, y los casos y controles usan los otros ratios que comparan si los casos estuvieron más expuestos que los controles. El riesgo atribuible y el riesgo atribuible poblacional nos ayudan a entender cuánto impacto tiene una exposición sobre la aparición de una enfermedad o de evento en la población. Por un lado, el riesgo atribuible es la cantidad de casos extra que aparecen en los expuestos frente a los no expuestos. Se calcula como incidencia en expuestos menos incidencia en no expuestos. El riesgo atribuible poblacional muestra cuántos casos en toda la población se deben a la exposición. Se puede calcular como incidencia poblacional menos incidencia en no expuestos.
En nuestro artículo no se puede calcular ni el riesgo atribuible ni el riesgo atribuible poblacional, debido a que no reportan incidencias absolutas de suicidio por grupo de exposición ni prevalencia de exposición en la cohorte, que son básicos para estas medidas.